Mi hermano mayor me pidió que estafara a nuestro padre por .50 para salvar su matrimonio, cuando me negué. Lo expuso todo con mis padres, diciendo que yo era el egoísta, pero mi padre descubrió la verdad, y lo que hizo después los dejó a todos sin palabras. Tengo 28 años, trabajo en logística, y estoy a punto de lanzar mi propia empresa de transporte marítimo, y básicamente necesito contar esto porque lo que pasó hace unos meses con mi hermano mayor todavía me tiene la cabeza hecha un lío. La cosa es que siempre pensé que Patrick y yo éramos cercanos, ya sabes, típica relación de hermanos donde te peleas por estupideces, pero al final del día estás ahí, el uno para el otro, pero resulta que todo eso era mentira, o al menos eso descubrí cuando decidió que su nueva vida era más importante que nosotros. Patrick tiene 30, o sea, solo 2 años mayor que yo, y siempre fuimos competitivos, pero de buena manera, supongo. Crecimos en una casa bastante cómoda. Nuestro padre Henry es cirujano cardíaco retirado. Tipo, el hombre trabajó como burro toda su vida, y ahora tiene una buena posición económica, y nuestra madre Bárbara era periodista antes de dejarlo para criarnos. Nunca nos faltó nada. Pero tampoco éramos de esos niños, mimados que tienen todo regalado. Mis padres siempre fueron firmes con eso de ganarte las cosas y ser honesto, especialmente mi padre que es como súper estricto con los principios y la integridad y toda esa onda. Todo cambió hace como 5 años cuando Patrick conoció a Nicole. Ella tiene 29 ahora, y mira, no quiero ser el típico cuñado que odia a la esposa de su hermano, pero esta mujer literalmente cambió a Patrick completamente. Antes de casarse con ella, Patrick venía a casa todo el tiempo, llamaba a mamá cada semana, tipo éramos una familia normal y funcional. Pero después de la boda, fue como si alguien hubiera apretado un botón de reset en su cerebro. Empezó a pasar todas las fiestas con los padres de Nicole, dejó de contestar mensajes, y cuando lo veíamos era obvio que estaba ahí de compromiso, mirando el celular cada 5 minutos. Mamá lloraba cada Navidad porque Patrick mandaba alguna excusa de último minuto, y papá se ponía cada vez más molesto. Intentaba disimularlo. Nicole viene de una familia con plata, no tanto como nosotros, pero digamos que están bien acomodados. Y desde el principio quedó claro que ella esperaba que Patrick cumpliera cierto estándar. Tipo, se compraron una casa en un vecindario carísimo. Ella manejaba un BMW nuevo, siempre estaban yendo a restaurantes fancy y subiendo fotos a Instagram. Y Patrick trabajaba en finanzas. Ganaba bien, pero no tanto como para mantener ese estilo de vida sin estresarse, ¿me explico? Pero él nunca dijo nada, solo se fue alejando más y más de nosotros, mientras trataba de complacer a su esposa y a sus suegros. Mientras tanto, yo estaba construyendo mi vida con Grace. Llevábamos juntos 7 años en ese momento, desde la universidad básicamente, y ella es literalmente la persona más centrada y razonable que conozco. Trabaja en educación, es maestra de primaria, y nunca le ha importado toda esa mierda materialista que obsesiona a Nicole. Habíamos hablado de casarnos, eventualmente pero sin apuros, ya sabes. Queríamos estar seguros de estar en una buena posición financiera primero. El año pasado todo se alineó perfecto para mí. Después de trabajar 5 años en una empresa de logística, finalmente tenía suficiente experiencia y contactos para lanzar mi propio negocio de transporte marítimo. Había ahorrado, conseguido algunos inversionistas, y estaba listo para dar el salto. Y justo en ese momento, Grace y yo decidimos que era el momento de comprometernos. Le propuse matrimonio en marzo. Fue súper simple, nada ostentoso, solo nosotros dos en la playa un domingo por la tarde, y ella dijo que sí, obviamente. 2 semanas después, Grace viene y me dice, «Oye, creo que deberías comprar una prueba de embarazo». Y yo así de, ¿qué? Porque no estábamos intentando activamente, pero tampoco siendo súper cuidadosos, supongo. Compramos 3 pruebas diferentes y todas salieron positivas. Tipo, estábamos en shock al principio, la verdad. Pero luego tipo, la alegría nos golpeó como un tren. Íbamos a tener un bebé. Yo iba a ser papá. Y honestamente, no podía estar más feliz aunque no fuera planeado. Llamé a mis padres inmediatamente, y mamá literalmente gritó de emoción por el teléfono. Papá estaba más calmado, pero podías escuchar en su voz que estaba súper orgulloso y feliz. Me dijeron, tenemos que hacer una cena de celebración. Invita a Patrick también. Hace meses que no lo vemos. Y yo pensé, bueno, si algo va a traer a mi hermano de vuelta, son estas noticias, ¿no? Organizamos la cena para el sábado siguiente en la casa de mis padres. Es una casa grande,
tipo 5 habitaciones, con un jardín enorme donde solíamos jugar cuando éramos niños. Llegué con Grace como a las 6 de la tarde. Mamá había preparado un banquete completo, y Patrick y Nicole llegaron como media hora tarde. Cuando entraron, Nicole tenía esa sonrisa falsa que siempre pone, tipo superplástica, y Patrick se veía cansado y estresado, con ojeras y todo. La cena empezó bien. Estábamos brindando por el compromiso y el bebé. Mamá no paraba de hablar de nombres y de cómo iba a ser la mejor abuela del mundo, y papá estaba feliz aunque intentando no mostrarlo mucho. Pero entonces Nicole dice, bueno, nosotros también tenemos noticias, y todos nos volteamos a mirarlos. Y Patrick dice, también vamos a tener un bebé. Obvio, todos nos emocionamos. Mamá empezó a llorar de felicidad porque iba a tener 2 nietos. Tipo era perfecto, los 2 hermanos teniendo hijos casi al mismo tiempo. Pero entonces la energía cambió súper rápido. Nicole empieza a hablar de lo difícil que fue el proceso, que habían estado intentando por años, que tuvieron que recurrir a fertilización in vitro, y que básicamente gastaron todos sus ahorros en los tratamientos. Y Patrick se veía súper incómodo mientras ella hablaba, mirando su plato y tomando vino como si quisiera desaparecer. Papá pregunta, ¿por qué no nos dijeron que estaban teniendo problemas? Podríamos haber ayudado. Y Patrick dice algo tipo, queríamos hacerlo solos, ya sabes, no queríamos preocuparlos. Pero había algo raro en cómo lo dijo, tipo, no estaba siendo honesto del todo. La cena terminó medio incómoda después de eso, con mamá intentando mantener el ambiente alegre pero todos sintiendo la tensión. Después de la cena, cuando Grace estaba ayudando a mamá con los platos y papá estaba afuera fumando su pipa, Patrick me jala a un lado en el estudio de papá. Me dice, hermano, necesito hablar contigo sobre algo. Y yo pensando que finalmente iba a abrirse sobre lo que sea que esté pasando en su vida. Pero no. Lo que salió de su boca fue probablemente lo más bajo que alguien me ha pedido hacer. Patrick, básicamente me explica que él y Nicole están en serios problemas financieros. Los tratamientos de fertilización costaron como $40,000, y los pagaron con tarjetas de crédito y préstamos porque su seguro no cubría nada. Además de eso, tienen la hipoteca de la casa cara, los pagos de los autos, y Nicole no quiere bajar su estándar de vida incluso estando embarazada. Me dice que están literalmente quebrados, que no saben cómo van a pagar por el bebé y que necesitan ayuda. Yo le digo, ¿por qué no le pides a papá directamente? Él tiene dinero, seguro los ayudaría. Y Patrick hace una cara rara y dice, ahí está el problema. Papá está molesto conmigo porque no he estado presente, y si le pido dinero ahora va a parecer que solo vuelvo cuando lo necesito. Entonces me suelta su plan genial. Dice, ¿qué tal si tú le pides dinero a papá? Dile que necesitas como $50,000 para el negocio, o para el bebé o lo que sea, y cuando te lo dé, dividimos el dinero. Yo me quedo con 30,000 para pagar deudas y tú te quedas con 20,000 como compensación por ayudarme. Me quedé ahí parado, literalmente sin palabras. Me estaba pidiendo que mintiera a nuestros padres, que estafara a nuestros présico. Padre, ¿para sacarle dinero? Le dije. Patrick, ¿estás loco? Papá confía en mí, y quieres que traicione esa confianza para sacarte de un problema que tú mismo creaste al vivir por encima de tus posibilidades. Y él empieza con, somos hermanos, se supone que nos ayudamos, yo haría lo mismo por ti, bla, bla, bla. Le dije que no, rotundamente no. Y entonces él cambia de táctica y dice, bueno, entonces hazme socio de tu nuevo negocio. Dame el 40% de participación y yo te ayudo a conseguir clientes. Y yo tipo, ¿qué? Patrick no sabe nada de logística o transporte marítimo, nunca ha trabajado en esta industria, y básicamente quiere que le regale casi la mitad de algo en lo que he trabajado años para construir. Le dije, tampoco. Hermano, esto no funciona así. No puedo simplemente darte una participación masiva en mi empresa porque estés desesperado por dinero. Patrick se puso furioso. Empezó a levantar la voz diciendo que yo era egoísta, que siempre fui el favorito de papá, que yo tuve todo más fácil. Y yo así ¿de qué estás hablando? Nosotros crecimos en la misma casa, con las mismas oportunidades. Pero él seguía y seguía, y finalmente Grace apareció en la puerta preguntando si todo estaba bien porque nos escuchó gritando. Nos fuimos esa noche con un ambiente horrible. Mamá, preguntó, ¿qué pasó? Pero yo solo dije que Patrick y yo tuvimos un desacuerdo. Nada serio. Pero en el auto,
Grace me preguntó qué había pasado realmente. Y se lo conté todo. Ella estaba horrorizada, tipo literalmente me dijo, no puedo creer que tu hermano te haya pedido eso. Eso es manipulación y fraude, básicamente. Una semana después, Patrick aparece en mi departamento un martes por la noche. Nicole no estaba con él, y se veía peor que en la cena, tipo demacrado y con la ropa arrugada. Me dice, necesitamos hablar sobre lo del otro día. No terminamos la conversación. Y yo tipo, Patrick, no hay nada que hablar. Mi respuesta sigue siendo no. Pero entonces, suelta algo que me dejó helado. Dice, ¿sabes por qué yo no fui a mi universidad de primera elección? Porque me sacrifiqué para que tú pudieras ir a la tuya. Papá no tenía suficiente dinero para mandarnos a los dos a escuelas caras al mismo tiempo, así que yo elegí una universidad más barata para que tú pudieras tenerlo mejor. Y ahora que te pido un favor, me das la espalda. Esto era nuevo para mí. Nunca había escuchado esta historia antes. Patrick aplicó a Stanford, yo lo sabía, y terminó yendo a una universidad estatal que era buena, pero no al nivel de Stanford. Yo fui a una universidad privada cara que me dio una beca parcial, pero la verdad, nunca me puse a pensar en la logística de cómo papá manejó los pagos para ambos. Le pregunté, ¿papá sabe de este supuesto sacrificio? Y Patrick dice, obvio que sí. ¿Por qué crees que te consiente tanto? Porque sabe que me jodí para que tú estuvieras bien. Y yo ahí pensando, ¿esto puede ser verdad? ¿He estado viviendo con esta deuda sin saberlo? Le dije que necesitaba verificar esto con papá antes de tomar cualquier decisión, y Patrick se puso súper defensivo, diciendo que no podía creer que dudara de él, que era su hermano, y debería confiar en su palabra. Pero algo no me cuadraba. Tipo Patrick nunca había mencionado esto en 5 años, y justo ahora que necesita dinero sale con esta historia. Al día siguiente fui a casa de mis padres sin avisar. Era miércoles por la tarde. Sabía que papá estaría en casa porque juega golf los miércoles por la mañana y luego vuelve a descansar. Lo encontré en su estudio leyendo, y le dije que necesitábamos hablar sobre Patrick y sobre mi universidad. Le conté toda la historia, lo del plan de mentir para sacar dinero, lo de la participación en el negocio y finalmente lo del supuesto sacrificio de Stanford. Y la cara de mi padre, hermano, nunca había visto a mi padre tan enojado en mi vida. Se puso rojo, las venas del cuello se le marcaron, y dijo, ese maldito mentiroso. Papá, me explicó la verdad. Patrick nunca fue aceptado en Stanford. Aplicó, sí, pero fue rechazado. Y entonces Patrick fue con papá y le pidió que usara sus contactos o que donara dinero a la universidad para que lo aceptaran, tipo comprando su entrada básicamente. Y papá se negó rotundamente, porque eso iba en contra de todos sus principios sobre la honestidad y ganarte las cosas. Patrick se puso furioso y terminó yendo a la universidad estatal, donde sí fue aceptado por mérito propio. Y la parte de no tener suficiente dinero para mandarnos a ambos a universidades caras, eso también era mentira. Papá había estado ahorrando específicamente para nuestra educación. Desde que éramos niños, había más que suficiente dinero. Yo obtuve una beca parcial porque era buen estudiante, no porque papá no pudiera pagar la matrícula completa. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi hermano no solo me había mentido, descaradamente, sino que había inventado una narrativa completa donde él era el mártir y yo era el hijo privilegiado, todo para manipularme y conseguir lo que quería. Le pregunté a papá, ¿por qué nunca me contaste sobre Stanford? Y él dice, porque Patrick me pidió que no lo hiciera. Estaba avergonzado de haber sido rechazado y no quería que tú lo supieras. Respeté su privacidad, pero ahora veo que fue un error. Papá me preguntó exactamente qué era lo que Patrick quería, y se lo conté todo en detalle, el plan del engaño, lo del negocio, todo. Y papá solo movió la cabeza y dijo, ese muchacho se perdió, esa mujer lo arruinó. Mamá estaba escuchando desde la puerta y empezó a llorar, diciendo que era su culpa, que debería haber sido más firme cuando Patrick empezó a alejarse de la familia. Le dije a papá, voy a bloquear a Patrick, no quiero saber nada más de él por ahora. Y papá dice, espera, no hagas nada todavía, déjame hablar con él primero. Pero yo ya estaba decidido, llegué a casa y bloqueé su número, bloqueé a Nicole también, y le dije a Grace que no quería que ninguno de ellos supiera dónde vivíamos, aunque obviamente ya lo sabían. Pasaron como 2 semanas de silencio.
Yo estaba enfocado en lanzar el negocio, firmando contratos con clientes, contratando personal, toda esa locura de iniciar una empresa. Grace estaba en su segundo trimestre y empezando a mostrar la pancita, y honestamente estábamos felices ignorando el drama familiar. Y entonces un sábado por la mañana, como a las 9, tocan el timbre. Grace estaba en la ducha y yo fui a abrir pensando que era un paquete o algo así, pero no, eran Patrick y Nicole, parados en mi puerta con caras de furia absoluta. Nicole empieza inmediatamente con: ¿cómo te atreves a volver a tus padres en contra de Patrick? Y Patrick diciendo: les contaste mentiras. Ahora mamá llora todo el tiempo, y papá ni me contesta el teléfono. Y yo tipo: ¿les conté mentiras? Ustedes son los que vinieron con un plan para estafar a nuestros padres. Yo solo les dije la verdad. La discusión escaló súper rápido. Nicole me llamó egoísta. Dijo que Patrick y yo éramos familia, y que debería ayudarlos sin hacer preguntas. Patrick dijo que yo siempre fui un hijo de mamá, que nunca tuve que luchar por nada, que todo me fue regalado. Y yo honestamente no podía creer lo que estaba escuchando. Tipo, este es el mismo hermano con el que crecí. ¿Cómo llegamos a este punto? Les dije que se fueran de mi casa o llamaba a la policía. Nicole dijo algo tipo: adelante, llama, y cuéntales cómo abandonaste a tu hermano en su peor momento. Pero Patrick la jaló del brazo y se fueron. No sin antes Patrick gritarme que esto no se iba a quedar así, que iba a hacer que papá viera la verdad. Grace salió de la ducha, justo cuando se iban, y me encontró temblando de rabia en la sala. Me abrazó y me dijo: ya está, ya se fueron, vamos a calmarnos. Pero yo estaba tan enojado, tipo: ¿quién se cree que es para venir a mi casa a gritarme después de intentar usarme para sus planes sucios? Llamé a mis padres inmediatamente y les conté sobre la visita. Mamá se puso histérica, llorando y diciendo que no podía creer que su hijo se hubiera convertido en esto. Papá estaba más controlado, pero podía sentir la decepción en su voz. Dijo: hijo, lamento mucho que hayas tenido que lidiar con esto. Voy a manejar la situación. Resulta que papá llamó a su abogado ese mismo día. Es un abogado que ha trabajado con mi padre por años, manejando sus inversiones y su testamento y todo eso. Y papá le instruyó que preparara una modificación al testamento. Básicamente, Patrick iba a ser desheredado casi por completo, excepto por una colección de relojes antiguos que mi abuelo le había dejado a papá, y que técnicamente eran para ser repartidos entre ambos hijos. El abogado contactó a Patrick directamente. Tipo le mandó una carta certificada explicando la decisión y ofreciéndole una cita si quería discutir la situación. Patrick llamó a mamá llorando, diciendo que papá era cruel, que cómo podía hacer esto cuando estaban esperando un bebé, que Nicole estaba devastada. Mamá intentó interceder, hablando con papá, pidiéndole que reconsiderara, pero papá fue firme. Dijo: ese muchacho necesita aprender una lección sobre honestidad e integridad, y si cree que puede manipular a su familia y salirse con la suya, está muy equivocado. Mamá finalmente aceptó, aunque estaba destruida por la situación. Tipo, ver a tu familia desmoronarse, así no es fácil para nadie. Como un mes después, Patrick apareció de nuevo en mi puerta, pero esta vez estaba solo, sin Nicole, y se veía completamente diferente. Estaba llorando antes de que yo siquiera abriera la boca, tipo lágrimas reales, no actuación. Me dice: por favor, Vincent, necesito que me ayudes a arreglar las cosas con papá. Cometí un error, lo sé, pero no puedo perder a mi familia. Lo dejé entrar, pero mantuve mi distancia. Se sentó en mi sala y básicamente tuvo un colapso completo. Me contó que Nicole estaba furiosa con él por perder la herencia, que sus suegros lo estaban presionando para arreglar la situación, que se sentía atrapado entre su esposa y su familia de origen. Y por primera vez en años, vi a mi hermano real debajo de toda la fachada y el ego. Le dije: Patrick, no puedo ayudarte si no eres honesto, conmigo y con papá. Y él admitió todo. Lo de Stanford, lo de vivir por encima de sus posibilidades para impresionar a Nicole y su familia, todo. Dijo que sabía que el plan de estafar a papá estaba mal, pero estaba desesperado, y pensó que yo lo entendería porque éramos hermanos. Le expliqué que ser hermanos no significa mentir y manipular, significa apoyarse de maneras honestas y saludables. Y que si realmente quería arreglar las cosas, necesitaba ir con papá, admitir todo, disculparse sinceramente, y probar con acciones que había cambiado. Patrick tenía miedo de enfrentar a papá, decía que papá nunca lo perdonaría, pero le dije: la única manera de saberlo es intentándolo. Llamé a papá ese mismo día
y le dije que Patrick quería hablar. Papá estuvo en silencio un momento, y luego dijo, que venga mañana a las 3. Al día siguiente, fui con Patrick a casa de papá. Mamá abrió la puerta y se puso a llorar al ver a Patrick. Lo abrazó como si no lo hubiera visto en años, aunque solo habían pasado unos meses. Papá estaba en su estudio, y nos pidió que entráramos. Lo que pasó después fue probablemente lo más incómodo y difícil que he presenciado. Papá básicamente destrozó a Patrick verbalmente, no con gritos, sino con esa decepción fría y cortante que es peor que cualquier grito. Le dijo que lo había criado mejor, que le había dado todas las oportunidades, y que Patrick había elegido el camino fácil de la mentira y la manipulación, en lugar de trabajar duro y ser honesto. Patrick lloró. Se disculpó 1000 veces, admitió todo. Dijo que se había perdido tratando de ser alguien que no era, que Nicole tenía expectativas que él no podía cumplir, y que había cometido errores terribles. Mamá también estaba llorando, y yo honestamente no sabía dónde meterme. Papá finalmente dijo, voy a darte una oportunidad, pero tiene que ser bajo mis términos. Y entonces miró hacia mí y dijo, Vincent, está empezando su negocio. Necesita gente de confianza que trabaje duro. Vas a trabajar para tu hermano, Patrick. No como socio, como empleado. Vas a empezar desde abajo. Vas a probar que puedes ser responsable y honesto, y si después de 2 años demuestras que has cambiado, reconsideraré el testamento. Patrick se veía humillado. Tipo trabajar, para su hermano menor, obviamente no era lo que esperaba, pero asintió y dijo, acepto, haré lo que sea necesario. Papá también dijo que iba a darles ayuda financiera temporal para que pudieran pagar sus deudas más urgentes y prepararse para el bebé. Pero que después de eso, Patrick estaba solo y tenía que aprender a vivir dentro de sus medios. Yo honestamente no estaba seguro de cómo sentirme al respecto. Por un lado, la idea de trabajar con Patrick todos los días después de todo lo que pasó no me emocionaba para nada. Pero por otro lado, era una oportunidad para reconstruir nuestra relación y para que él probara que realmente había cambiado. Eso fue hace como 4 meses. Patrick empezó a trabajar en mi empresa en septiembre, en el departamento de operaciones, básicamente haciendo coordinación logística y papeleo. No es un trabajo glamoroso y paga menos de lo que él ganaba en finanzas, pero es honesto. Al principio fue súper incómodo, tipo él claramente estaba resentido pero intentando ocultarlo, y yo estaba constantemente vigilando que no estuviera intentando manipular la situación de alguna manera. Pero lentamente las cosas han ido mejorando. Patrick está siendo puntual, hace su trabajo sin quejarse demasiado, y de vez en cuando viene a pedirme consejos sobre cosas personales. Me contó que está yendo a terapia, él solo, tratando de entender por qué dejó que Nicole y sus suegros tuvieran tanto control sobre su vida. Dice que Nicole no está feliz con los cambios, pero que está tratando de establecer límites con ella por primera vez en su matrimonio. El bebé de Patrick nació la semana pasada, un niño que nombraron Henry como papá. Patrick llamó desde el hospital, y su voz sonaba diferente, tipo más madura o algo así. Me dijo, gracias por no rendirte conmigo completamente, sé que no lo merecía. Y yo no sabía qué decir, solo le dije, somos hermanos, eso no cambia, pero la confianza hay que reconstruirla. Grace y yo tuvimos a nuestra hija hace 2 meses, una niña que nombramos Sophie. Papá viene a visitarla casi todos los días, es el abuelo más orgulloso del mundo. Mamá también está feliz de tener nietos, aunque todavía se pone triste a veces pensando en cómo casi perdemos a Patrick por completo. No sé si las cosas volverán a ser como antes alguna vez. Probablemente no, la verdad. Hay cosas que una vez que pasan, cambian la dinámica para siempre. Pero al menos ahora hay honestidad, y eso es más de lo que teníamos hace 6 meses. Patrick tiene que ganarse su lugar en la familia de nuevo, paso a paso, día a día. Y si realmente lo logra, si realmente cambia, entonces tal vez en un par de años podamos tener algo que se parezca a una relación normal entre hermanos. Por ahora, yo estoy enfocado en mi familia, en Grace y Sophie, en hacer crecer mi negocio de manera honesta y trabajadora, sin atajos ni mentiras. Y si Patrick aprende algo de todo esto, espero que sea eso, que no hay sustituto para la integridad y el trabajo duro, y que la familia verdadera no se trata de manipularse unos a otros, sino de apoyarse de maneras honestas, incluso cuando es difícil.